En esta clase comenzaremos a implementar los aspectos básicos de los asteroides. Recordemos que en nuestro juego existen tres tamaños de asteroides y, a excepción de los más pequeños, al destruir un asteroide, este se fragmenta en dos asteroides de menor tamaño. Comencemos por crear un nuevo objeto, asteroide P, para representar un asteroide pequeño. Luego anidemos el sprite correspondiente a ese tamaño de asteroide. Le agregaremos también un collider circular para detectar sus colisiones. También hará falta un Rigid Body 2D para manipular la física del asteroide si hace falta. Recordar configurar las propiedades Gravity Scale en 0 para que no lo afecte la gravedad, ya que estamos en el espacio, y Collision Detection en continuo para mejorar la precisión de las colisiones. Para implementar toda la funcionalidad de los asteroides, le agregaremos un nuevo componente de tipo script. En primer lugar, queremos que los asteroides, mientras estén en la escena, se muevan en una dirección fija. Para esto, en el método update, modificaremos la posición de su transform de manera constante en cada fotograma. Modifiquemos entonces la posición del transform utilizando como nueva posición, por ejemplo, los valores actuales de las posiciones X e Y del objeto y modificándolas levemente. A esta altura del curso deberíamos ya recordar que es necesario utilizar time.deltaTime en este caso, ya que estamos modificando el transform del objeto de manera directa en cada fotograma. Por el momento le sumaremos algún valor arbitrario a la posición actual simplemente para probar que este código funciona. Ejecutemos el juego para verificarlo. Los detectores que implementamos deberían funcionar también para los asteroides. Si no funcionan correctamente, se debe verificar que sus colliders no dejen espacios vacíos por los que los objetos puedan salir de la pantalla sin ser detectados. Bien, ahora que sabemos cómo mover nuestro asteroide, deberemos mejorar nuestro código, ya que, tal como está, todos los asteroides se moverían a la misma velocidad y, peor aún, en la misma dirección. Para resolver este tema de la velocidad, simplemente introduciremos una nueva propiedad llamada velocidad, la cual utilizaremos en los cálculos en lugar de utilizar un valor hardcodeado como el 0.9 que estábamos utilizando hasta ahora. El problema de la dirección es un poco más complejo. Para resolverlo, debemos comprender que los vectores en Unity sirven para representar también una dirección genérica. Una dirección, como tal, no es una posición en sí, sino que el vector simplemente apunta hacia determinada dirección. Sabiendo esto, podemos introducir una solución más elegante y eficaz para hacer que la dirección en la que se mueve un asteroide se determine de manera aleatoria cuando éste es creado, y luego, en el método update, el transform simplemente se moverá en esa dirección. Abordaremos el primero de los problemas, que es generar un vector que represente una dirección al azar, determinada cuando se crea el objeto. Crearemos entonces una nueva propiedad de tipo vector2 en donde almacenaremos la dirección en la que se mueve el asteroide. Luego, en el método start, es decir, cuando se crea el objeto, debemos elegir una dirección al azar. Para esto utilizaremos la clase random que ya conocemos, pero esta vez haremos uso de una nueva propiedad, InsideUnitCircle. Esta propiedad nos retornará un vector que representa una posición dentro de un círculo imaginario de radio 1. Esto es útil en este caso, ya que si nos centramos en el asteroide, las posibles direcciones en las que se puede mover forman un círculo de 360 grados.
Ahora bien, teniendo una posición al azar dentro del círculo, no nos alcanza para representar una dirección. Para que ese vector sea una dirección, deberemos normalizarlo. Normalizar un vector en Unity significa mantener su dirección, pero con magnitud 1. La magnitud de un vector es la distancia entre su punto inicial y su punto final. No te preocupes si no comprendes completamente estos conceptos, ya que son puramente matemáticos. Si te interesa indagar más en el aspecto matemático de los vectores, puedes consultar la documentación adjunta a esta clase. De cualquier manera, lo único que debes recordar ahora es que para obtener una dirección al azar, debes utilizar la instrucción random.insideUnitCircle.normalize. Bien, ya tenemos una dirección creada de manera aleatoria cuando se inicia el objeto. Ahora debemos modificar la forma en que movemos el asteroide. El código que tenemos ahora modifica directamente el transform sumándole la velocidad a la posición actual. Pero ahora que tenemos una dirección, simplemente utilizaremos el método transform.translate para trasladar el objeto en la dirección que le enviamos como parámetro. Notar que seguirá siendo necesario incluir a time.deltaTime y a la velocidad en los cálculos. Ejecutemos el juego para verificar que este código funciona. Como se puede observar, cada vez que se inicia el objeto asteroide, se genera una dirección al azar. Podemos ahora agregarle un efecto de rotación a los asteroides para que no se vean tan estáticos. Para esto utilizaremos el método que ya conocemos, transform.rotate. En este caso, rotaremos solo en el eje Z. Para la velocidad de rotación, generaremos también un número al azar para dar más variedad a los asteroides. Para esto crearemos una nueva propiedad, velocidad de rotación, y le asignaremos un valor aleatorio en el método start, mediante el método random.range que ya conocemos. Luego la utilizaremos como parámetro z del método rotate, junto con time.deltaTime para suavizar la transformación. Por último, para evitar que la rotación y la traslación se afecten entre sí, utilizaremos las variantes de estos métodos en las que podemos indicar con respecto a qué queremos hacer relativas la rotación y la traslación. La rotación la queremos hacer con respecto al asteroide en sí, por lo que le agregaremos el parámetro space.self. Esto significa que el asteroide rotará sobre su propio eje. En cuanto a la traslación, le diremos que será en el espacio del mundo, es decir, se trasladará en la dirección indicada tomando como referencia la escena en sí, sin importar la rotación actual del asteroide. Ejecutemos el juego para verificar que este código funciona correctamente. Ahora que nuestros asteroides se mueven y rotan correctamente, podemos hacer un pequeño arreglo a nuestro código para que sea más legible. Simplemente extraeremos las instrucciones de rotar y trasladar el objeto, cada una a su propio método. Recordemos que Visual Studio Code nos permite hacer esto rápidamente, seleccionando el código que queremos extraer, presionando Control y punto y luego cliqueando en la opción Extraer método. Finalmente, podemos renombrar un método parándonos sobre su nombre y presionando la tecla F2. Por último, implementaremos la detección de cuando el asteroide colisiona con la nave del jugador. Para esto, utilizaremos el método onCollisionEnter2D, el cual es el análogo al onCollisionEnter que ya conocemos, pero para el motor de física en 2 dimensiones. En este caso, como el asteroide puede colisionar con varios tipos de objeto, por ejemplo, otros asteroides, ovnis, los detectores del borde de pantalla, etc., será necesario preguntar dentro de este método quién fue concretamente el objeto que entró en contacto con el collider. Para lograr esto, utilizaremos el parámetro de tipo collision2D que recibe este método, en donde se encuentra toda la información sobre la colisión. En concreto, le pediremos a la colisión su GameObject, es decir, el objeto que entró en contacto con el collider del asteroide, y preguntaremos si ese objeto tiene un componente de tipo controles nave, en cuyo caso tomaremos las medidas necesarias.
Agreguemos entonces una estructura condicional if en donde utilizaremos el método getComponent para pedirle al GameObject que ocasionó la colisión su componente controlesNave. Debemos recordar que el método getComponent, cuando el objeto invocado no posea un componente del tipo especificado, nos retornará un valor especial llamado null. Este valor se utiliza en el lenguaje C# para especificar un valor nulo o inexistente. Dentro de la condición del if, entonces, debemos preguntar si el valor retornado por el getComponent es distinto de null. Si esto es verdadero, significa que el objeto que ocasionó la colisión tiene un componente controlesNave, por lo que podemos tomar las medidas necesarias para el caso. Por el momento simplemente mostraremos un mensaje en consola y más adelante completaremos este código. Ejecutemos el juego para verificar que se detectan correctamente las colisiones con la nave del jugador. Con el juego en ejecución, debemos verificar que la colisión del asteroide con alguno de los detectores es ignorada, ya que el mensaje en consola debería mostrarse solo cuando se entra en contacto con la nave del jugador. Aquí concluimos esta clase en la que implementamos los aspectos básicos de los asteroides. En futuras clases agregaremos los tipos de asteroides restantes y completaremos el código para que al colisionar con la nave del jugador, ésta se destruya.